Muy bien. ¿Qué tal? En esta oportunidad vamos a revisar cómo determinar máximos y mínimos. Vamos a determinar elementos que tienen el valor mayor o el valor menor. Bueno, en esta primera parte vamos a identificar un algoritmo que nos permite encontrar el mayor de una determinada lista. Te coloco un ejemplo muy sencillo y muy popular, por decir. Acá tenemos una serie de resultados que se han obtenido seguramente en una determinada temporada de una serie de partidos para, yo que sé, Real Madrid, Barcelona, Atlético, ¿no? Vamos a suponer que en este contexto vamos a estar hablando de equipos de fútbol y tenemos acá los resultados, los puntos obtenidos. Es lógico que acá tenemos una lista, si quieres verlo así, ordenada de todos los equipos, considerando como criterios de orden los puntos obtenidos. Así que Real Madrid acá ha obtenido 68 y el Barcelona de la misma manera ha obtenido 68. Si nosotros tuviésemos que determinar acá cuál es el equipo que tiene más puntaje, tendríamos que considerar que seguramente tendría que ser el Real Madrid o Barcelona, porque la cantidad de puntos es similar. Y si te das cuenta, en esta lista que te estoy mostrando acá, el criterio para poder ordenarla o para poder visualizarla está en función al puntaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tú puedes ver Atlético con 55, Sevilla ya está con menos 2 puntos, el siguiente está con 49, el Villarreal con 48, etcétera, etcétera. Y seguramente al final de esta lista debemos tener el equipo que ha debido obtener la menor cantidad de puntos, que en este caso sería el equipo español con 24 puntos. Muy bien, entonces, determinar el mayor, el equipo que ha obtenido la cantidad de puntos máxima es sumamente sencillo en esta lista, ya que esta lista está ordenada. Pero se me ocurre que, por decir, acá tenemos los partidos jugados, los partidos ganados, los partidos empatados, los partidos perdidos, los goles a favor y los goles en contra. Me gustaría, se me ocurre, trabajar simplemente con esta columna, partidos empatados. Me gustaría saber de esta lista, determinar el valor de el equipo que ha, se me ocurre, empatado mayor cantidad de veces. Bueno, acá ya no es tan fácil porque acá tienes 8, acá tienes 5, etcétera, etcétera. Y tendrías que buscar entre estos elementos de manera visual el que tiene la mayor cantidad de empates. 8, acá 11 podría ser. Se me ocurre 10, no, no, no. Acá hay un 12, mira, este es mayor, este ya no estaría descartado, este también. Tendríamos que buscar alguno que tenga tal vez superior que 12. Acá hay otro, mira, 13. Este sería el mayor hasta el momento. Este se descarta. Y bueno, entonces mira, ya si seguimos, ya no hay más. Tendríamos 5, 10. El mayor sería 13. Entonces el equipo que ha empatado más veces sería el Valladolid. Entonces existen problemas donde te van a pedir estas consideraciones, donde tú tienes que encontrar probablemente el equipo o el dato que tenga el mayor elemento, ¿no? En este caso, hemos buscado justamente el mayor, que es Valladolid. Ahora, vamos a jugar con este criterio para poder de alguna manera encontrar máximos. Podríamos, se me ocurre, partidos ganados. ¿Quién es el equipo que más partidos ha ganado? Acá, por ejemplo, el Real Madrid era el equipo que, se me ocurre, había ganado más, había obtenido mayor cantidad de puntos. Sin embargo, el equipo que ha ganado más partidos es el Barcelona, ¿no? Acá tú tienes 21, 20 no es mayor que 21 y si te das cuenta acá empieza a bajar, ¿no? No necesariamente por la cantidad de partidos se da el criterio de los puntos obtenidos, ¿no? Entonces, mira, acá tiene 14, acá tienes 13, pero este 13 está más antes que este 14, ¿no? Entonces, esto no necesariamente está ordenado. Entonces, la idea acá es que nosotros queremos obtener el valor máximo, ¿sí? El valor máximo de una determinada lista. Se me ocurre que acá podrían dar 22, 35, 15, 28 y se me ocurre 2. La idea es acá, dentro de esta lista, determinar el valor máximo. A nivel visual, estoy seguro que tú en casa puedes darte cuenta cuál es el valor máximo, que está directamente asociado a tu posibilidad de poder identificar de manera visual, ¿sí? El número mayor, que para nuestro caso sería 35. Sin embargo, el computador no puede hacer esto. No puede hacer, no tiene esa habilidad de poder analizar toda la data en uno, sino que recuerdas que habíamos hecho un algoritmo para determinar en alguna parte el mayor de dos números o el mayor de tres números. Lo que tú hacías era colocar una determinada condición, ¿sí? Donde comúnmente colocabas dos valores,
¿sí? Porque para comparar elementos necesitas al menos dos. Donde se me ocurre tenías una variable A y comparabas con una variable B. Por lo menos a nivel básico, para comparar, siempre utilizabas dos elementos. Si tenías la certeza que en un determinado problema tenías que encontrar el mayor de tres números, e inclusive podías haber hecho esta comparación considerando esas tres variables. Es decir, podrías haber hecho de que A sea mayor que B y mayor que C. Entonces, si esto se cumplía, aunque eso está mal representado a nivel de la sintaxis lógica, si tenías la certeza que A era mayor que B para tres números y A era mayor que C, entonces el mayor, en pocas palabras, era A. Acá en estos tres sectores, si esto se cumplía, el mayor era también A. Si no, acá el mayor era B, ¿no? En un algoritmo básico que aprendiste. Acá te estoy mostrando si tuviésemos tres. Si tuviésemos tres datos, es quizás sencillo determinar el mayor. Tendrías que comparar con cada uno. Si A es mayor que los otros dos. Acá si no, tendrías que preguntarte, tal vez pueda ser que B sea mayor que A y B sea mayor que C. Entonces, en ese sentido, sabías que B era el mayor. Y si no, acá tú tenías la certeza de que el mayor en tu caso tendría que ser C. Bueno, esto es para dos números. Esto es para tres números. Para cuatro números, si tuviésemos que agarrar de acá, tendríamos que agarrar, se me ocurre, tendríamos que hacer crecer este arbolito con una condición más y con cuatro o con tres comparaciones. Para un algoritmo que tenga, yo que sé, para una comparación con cinco números, esto se aumentaría a un nivel más. Y si tuviésemos, yo que sé, otro nivel más, otra cantidad de números, ya no solamente cinco, sino seis, este algoritmo ya se nos quedaría muy corto. Acá, si observas, tenemos casi aproximadamente 20, sí, en realidad 20 elementos que comparar. Entonces, esto de acá ya no nos sirve. En algunos algoritmos puede ser que te den, se me ocurre en algunos casos o en algunos ejemplos, pueden que te den 5 elementos o pueden que te den, yo qué sé, 7 elementos o 10, no sé. Dependiendo de la magnitud o la cantidad de información, tu algoritmo tendría que acomodarse para poder responder la pregunta de encontrar el mayor elemento. Entonces, para poder realizar todo esto, vamos a aprender un algoritmo que nos permita por lo menos comparar dos números y que vaya guardando el registro de esta comparación. Vamos a iniciar inicialmente con este ejemplo. Los datos que estás viendo acá, simplemente te hago la aclaración, los podríamos recibir paso a paso, ¿no? Con la lectura de cada uno. El detalle es que hasta este punto, con lo que has aprendido, no tienes la posibilidad de guardar estos datos en un registro. Simplemente puedes leer los datos, ¿sí? Y con un set de datos, se me ocurre que leemos estos datos, podríamos hacer algo. Pero acá necesitamos ir comparando valores, porque lo mínimo para poder comparar si un número es mayor que otro es tener dos variables. Pongamos que quisiéramos hacer el análisis de los partidos empatados. ¿Quién es el que mayor ha empatado? Supongamos que nos vamos acá, partidos empatados por equipos. Este sería el equipo A, B, C y D. Y F finalmente. Entonces la respuesta debería ser que B es el equipo que tiene mayor partidos empatados porque este valor es el mayor de todos los elementos que están en la lista. Muy bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Recuerda que vamos a partir de la esencia de que nosotros utilizamos la comparación de dos elementos. Entonces, observa, nosotros conocemos y sabemos que podemos hacer un algoritmo que permita leer esta terna, o, perdón, este par de datos en una primera lectura. ¿Sí? Podríamos hacer esta repetición. En una primera repetición, leer esto. En una segunda repetición podríamos leer ahora este otro par de datos. El detalle es que cuando leamos en la segunda repetición, esta información que teníamos acá, ¿sí? La vamos a perder. ¿Sí? Porque vamos leyendo, podríamos hacerlo a través de una estructura repetitiva. Esto porque recuerda que no tenemos conocimiento aún de cómo guardar registros en estructuras de datos. Sin embargo, podemos resolverlo de la siguiente manera. Acá la idea es de que yo necesito hacer una lectura, una primera lectura, y ver si este número es el mayor. La pregunta es, ¿cómo voy a saber si es el mayor si no tengo todavía información de estos elementos que están más adelante en las futuras lecturas? Muy bien, acá entra un artificio. Vamos a asumir, ¿sí? En este criterio para encontrar el máximo elemento de un determinado set de datos,
Vamos a asumir que vamos a tener una variable de comparación auxiliar, donde en vez de asumir que A se va a comparar con B, donde A es un primer resultado y B es otro resultado, vamos a asumir lo siguiente. Vamos a comparar, en todo caso, la lectura que estamos haciendo. A, se me ocurre que A podría ir siendo la variable que va a ir leyendo cada uno de estos números por lectura, y lo vamos a comparar con un valor supuesto, que lo vamos a ir actualizando. Vamos a compararlo con una variable M, donde M para mí va a ser el mayor, encontrado en una determinada lectura. Entonces, quiero que te enfoques en esto. En la primera lectura, ¿sí? Vamos a asumir que el mayor ya va a tener un valor como tal. En este contexto, vamos a asumir que el mayor, o acá en este tipo de algoritmos, va a tener el valor, va a tener un valor supuesto, de tal manera que esta primera comparación en la primera iteración suponga que A va a ser el mayor. Te vuelvo a recalcar, quizás no lo has entendido. En la primera iteración, vamos a asumir que A, sí, porque es el primer dato, hasta ese punto tendría que ser el mayor. Para que A sea el mayor en la primera lectura, tendríamos que considerar que M, la variable que estamos asumiendo que va a ser el mayor en su posición, tendría que tener un valor inferior a A. ¿Sí? Te vuelvo a recalcar. Esta consulta nos va a permitir actualizar, ¿sí?, el valor de M, siempre y cuando la lectura que hagamos de A, considerando que A va a ir cambiando sus valores a los valores que vayamos leyendo, siempre y cuando A, la lectura de A sea mayor que M. ¿Sí? Me vas a entender enseguida. Simplemente pone esto en tu cabeza. Esta variable auxiliar M va a ser el mayor y va a ser un valor supuesto al principio. Entonces, en el contexto estamos hablando de puntos. ¿Sí? Si todos los equipos juegan una misma cantidad de partidos, en teoría, el peor equipo, ¿sí?, obtendría la cantidad mínimo de 0 puntos, ¿no? Es decir, que no ha ganado ningún partido y no ha empatado a ninguno, sino que todos los ha perdido. Si todos los perdió, entonces los puntos de ese equipo van a ser 0. Este es un extremo, ¿ya? Vamos a hablar de este concepto. Este es un extremo. Y esto es lo peor que le puede pasar a un equipo a nivel de puntos. Entonces ahora quiero que pongas en tu cabeza que cuando quieres encontrar un máximo, vas a buscar inicialmente lo peor en el contexto para el valor supuesto que vamos a asumir para la variable que en teoría va a calcular el mayor de la lista. Entonces, el peor supuesto en este caso va a ser 0, si estamos hablando de puntos. A ese mayor supuesto le vas a aumentar o le vas a restar, si quieres, dependiendo del contexto, un, una escala inferior a esto. Es decir, que los puntos, lo peor vendría a ser 0. Le vamos a quitar un valor, es decir, que lo peor para mí, internamente, para un valor supuesto va a ser -1. Entonces, este mayor, inicialmente lo vamos a considerar con un valor de -1. Entonces, recuerda, A va a ser la variable que va a empezar a tomar los valores por lectura de los datos de entrada, y M va a ser la variable donde vamos a empezar a actualizar. En la primera iteración, vamos a interpretar eso. A va a tomar los de 22. Vamos a comparar 22 mayor que M. M es el mayor y te estoy diciendo que va a tener un valor supuesto que va a ser un extremo, lo peor que podría pasar en el conjunto de datos que se va a analizar. Te había dicho que es 0. A ese 0 le vas a quitar una unidad para que de alguna manera tengas lo peor posible, que sería -1. Entonces, en la primera iteración estarías comparando de esta manera. 22 es mayor que -1. Sí, esto sí se va a cumplir. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asumir que 22 es el mayor hasta este punto. Y es lógico porque no tenemos más datos. Entonces, mira, estamos comparando dos elementos. Como aprendiste a encontrar el mayor de dos números. Solo que acá tenemos un artificio a través de una variable m que va a ir almacenando el mayor a medida que vayamos leyendo. Lo va a guardar,
lo va a tener en memoria, si quieres verlo así. Es lo que tú haces en casa. Si yo te empiezo a dar una lista de nombres, si no los puedes registrar, se me ocurre, te doy Juan con 20, Pedro con 40, se me ocurre Alejandra con 10 y Rodolfo con 100. Quiero que me digas cuál es el mayor. En tu cabeza tú vas a tener que guardar esos números y estoy seguro que me vas a decir que el mayor es 100, porque por esa cantidad tu cabeza ha tenido la suficiente habilidad de poder retener esa información. El computador no lo va a hacer de esa manera, pero va a ser algo similar. Nosotros a través de un algoritmo sabemos que si se cumple esta condición, si esto de acá se cumple, quiere decir que A ahora ha superado al mayor. Entonces, como A ha superado al mayor, este mayor va a ser ahora A y lo vamos a ir guardando. Entonces, nuestro algoritmo va a hacer lo siguiente. Te lo voy a colocar más acá. Voy a colocar esto, se me ocurre así. Si A es mayor que M, por sí, entonces sabemos que si A es mayor que M, es preferible guardar ese valor. Lo voy a guardar, lo voy a almacenar, lo voy a guardar aquí en mi cabecita para que de alguna manera no me olvide. Entonces observa. Vamos nuevamente a nuestra lista de datos. En la primera iteración, acá, 22 era mayor que menos 1. Entonces M, ¿sí? Acá te lo voy a poner el valor de M, vale A, que en todo caso sería 22. Si volvemos a leer para una segunda iteración, acá ya no vamos a tener 22, sino que la comparación va a ser lo siguiente. Estamos comparando A con M y A va a tomar el valor de la siguiente lectura. Es decir, que vamos a tomar el valor de 35. Aquí vamos a tener 35 mayor que M. Pero M ya actualiza su valor en la anterior lectura y va a valer 22. Y nos vamos a preguntar, ¿35 es mayor que 22? Esto sí va a cumplir. Entonces, ¿qué dice esta instrucción? Dale el valor de M, el valor de A. Guardalo. Entonces, M ya no va a ser simplemente 22, sino que ahora va a ser 35. Este es el nuevo valor que estamos guardando en M. A, para la siguiente lectura, va a tomar el valor de 15. En una tercera lectura, acá vamos a comparar A mayor que M. Sin embargo, acá ya tenemos que A ha tomado el valor de la lectura, que en todo caso es 15, y lo vamos a comparar con M. M ahora vale 35, y acá tuvimos esta comparación. 15 es mayor que 35, no cumple. Entonces no hacemos absolutamente nada. Finalmente, a continuación tuviésemos, esto ya hemos leído, vámonos con el 28. En una cuarta iteración tendríamos que comparar A con B. A vale 28 y M sigue 35. Entonces acá lo único que se actualiza en la comparación sería el valor de la lectura de A, que en todo caso para mí sería 28. ¿28 es mayor que 35? No, no se cumple, entonces no se hace absolutamente nada de esto. Pasaríamos a una quinta lectura, donde en la quinta lectura leeríamos, se me ocurre, este 2, y a partir de ahí tendríamos que nuevamente hacer la pregunta. ¿Este 2 es mayor que 35? Sería la consulta. Y ahí, si te das cuenta, la respuesta también es negativa. Y ya no tendríamos nada más que leer. Entonces, cuando hemos terminado de hacer todo el registro, toda la lectura de los datos, si te das cuenta, la variable M se ha quedado justamente con el valor máximo, que en todo caso sería 35. Entonces, este pequeño artificio nos permite encontrar el valor máximo supuesto, ¿sí? Dentro de un determinado conjunto de datos.